¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hoy decidí abordar una letra del alfabeto guaraní para que lo podamos compartir entre vos y yo. El signo o la letra está conformada por dos figuras, la figura de la M y la B. Este signo en el alfabeto guaraní, que incluye 33 signos y cada uno de ellos tiene un solo sonido, esta figura lleva el nombre de digrama porque está conformada por dos figuras. En este caso, el digrama que abordo hoy es la B, que está conformada, como dije, por la M y la B. Con este digrama, con este signo, con esta letra, escribimos palabras como Beyú, Baracá, Baracayá, Burucuyá, Cambá y otras palabras. Cuando este signo está al inicio de la palabra, es muy común escuchar pronunciar una E que no figura, que no debería de estar. Ejemplo, las personas dicen en Beyú, en Baracayá, en Baracá, en Burucuyá. Y la letra E, que no figura en ningún lado, no debería de ser, existir en esta palabra, en esta pronunciación. Por eso es muy importante esforzarnos y aplicar la pronunciación de la palabra de lo más claro posible, porque muchas veces no tenemos en cuenta que en guaraní pronunciar una letra de más o dejar de hacerlo, la palabra podría estar significando otra cosa o no significar nada. Entonces, la consigna es, cuando vemos escrito Bapé, vamos a decir Bapé, ba, con una explosión de los labios, y no Mbappé. Adelante. Y de esta manera vamos a tener entonces la pronunciación más adecuada, en este caso con el idioma guaraní. Cualquier duda, cualquier consulta, no te preocupes, escribime o envíame un audio y juntos, entre vos y yo, nos convertiremos en militantes del idioma abanyeé y la cultura guaraní, que es la cultura de nuestra auténtica identidad.